Cortés. Soy fotógrafo y escritor venezolano, radicado en Uruguay desde 2018. Estudió en comunicación social, mención audiovisuales en la Universidad Católica de Santa Rosa, en Caracas, Venezuela, en la cual se recibió en el año 2013. Ejerció el periodismo, sobre todo en el área institucional, como relacionista público, especialista en marketing, y mi primer contacto con la fotografía fue por estas épocas, haciendo fotografía social en eventos en jet set venezolanos. Bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, gracias por la presentación. Eh, bueno, mi nombre es Nixon Piñango, soy venezolano y mi proyecto se llama Apóstatas de la Luz. Es un proyecto que forma parte de otro proyecto más grande, que es un libro de fotografía, un fotolibro, que debería salir a final de este año, y en el que exploro, utilizando el erotismo, como exploro muchas ideas, sobre todo relacionadas con el ámbito del más allá, de los mitos, de la religión, desde el punto de vista de un agnóstico como lo soy yo. En este caso, este proyecto de Apóstatas de la Luz, eh, lo que hace es reinterpretar, digamos, conceptos alusivos a la ética, más que todo sentimientos negativos o lo que consideramos como lo malo, porque sabemos que existe como el bien y el mal. Bueno, en este caso, el año pasado mostré la parte buena, los mitos buenos o los mitos religiosos que digamos, nos hacen como creer en la naturaleza trascendente. Y en este momento hago lo mismo, pero desde el punto de vista de lo negativo, de lo sórdido, de lo feo, por decirlo de alguna manera. En este caso les voy a mostrar 3 editoriales. El primero es este, que se llama Anima, que tiene que ver con el más allá, con todo lo que relacionamos con la vida después de la muerte, pero desde el punto de vista más tétrico, por decirlo de alguna manera. El concepto lo definía así: límites del ámbito metafísico en relación con los mitos supernaturales y atracción por el miedo y la teatralidad de lo tétrico, ¿no? Los seres humanos tendemos a hacer mucho eso, tenemos a teatralizar lo tétrico, por eso hacemos películas de terror, libros de terror, inventamos el horror gótico, mitos que hemos inventado a lo largo de la historia para asustar a la gente o para transmitir algún tipo de mensaje a la sociedad en general. Se me ocurren, por ejemplo, mitos como los famosos mitos latinoamericanos, como el de La Llorona, por ejemplo, que hacen alusión a los hombres que abandonan a las mujeres, y que es algo muy común en Latinoamérica en general, y que se utiliza ese mito justamente para poder educar a la población acerca de eso, educarla desde un punto de vista de aprendizaje, ¿no? No abandones a tu mujer ni a tus hijos porque te va a aparecer la Llorona, ¿no? Y bueno, esto tiene algo que ver con eso. En este caso, bueno, vamos a ver cosas como las tempestades, los climas bastante complicados, esas noches, por ejemplo, tormentosas que nos dan la sensación de que algo puede aparecer por allí, de que podemos ver algún tipo de energía moviéndose en el espacio. Y eso nos asusta, pero a su vez es como un poco atractivo, ¿no? El ir a la casa del terror o el ir a la casa embrujada a ver, porque nos da curiosidad, ¿no? Algunos elementos como por ejemplo los cuervos, que están muy presentes en las escenas de muerte, porque los cuervos son carroñeros. Eh, eh, algún, alguna representación, como por ejemplo veríamos el alma o las auras, las luces que van por encima del cuerpo, que inundan el cuerpo. Estas fotografías, estas 2 fotografías en particular, fueron inspiradas por una, pues no sé si vieron acá la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tercera de Harry Potter. Bueno, hay una escena muy icónica en la que los dementores, que son unas bestias tétricas, unas bestias mágicas tétricas, le empiezan a chupar el alma a uno de los personajes, que se llama Sirius Black. Y bueno, me inspiré en esa escena para poder crear esta fotografía de, digamos, como el alma saliendo del cuerpo.
También mucha relación con la luz versus la oscuridad. Muchas veces el temor que tenemos a la muerte tiene que ver con la ausencia de la luz, de lo que vemos en la realidad que deje de estar por completo y que se apague por completo el eco de la existencia, ¿no? Y por eso tenemos a crear psicológicamente ese tipo de mitología de, bueno, cuando voy muriendo veo como una especie de luz a la que quiero acercarme mientras dejo todo lo oscuro detrás, ¿no? Bueno, el siguiente editorial, que se llama Trasgo, está relacionado más con los mitos clásicos del terror, como por ejemplo los vampiros, los enanos, los hombres lobos, que son mitos que se utilizaron a lo largo de los años para poder transmitir algún tipo de aprendizaje, como ya lo mencioné en el caso de La Llorona, pero en este caso de cosas que pasan, como por ejemplo enfermedades, pobreza, muerte, y se hacía, digamos, más llamativo hacerlo a través de estos mitos. Por ejemplo, el caso del vampiro viene del conde Drácula, de Vlad Draculia, que era un sanguinario dictador de Rumanía. Y bueno, el mito evolucionó, el personaje evolucionó a tal punto que se convirtió en un mito. Este editorial en particular está basado en el origen del miedo en la alienación teológico-cosmogónica, ¿no? Que es la alienación cósmico-cosmogónica, ¿no? Que por lo general nosotros tendemos a pensar o a ver nuestra realidad en base a una determinada mitología. Nosotros los cristianos, o los que venimos de la órbita judeocristiana, la vemos de una forma, pero por ejemplo como la veían los europeos en el siglo XIV o en el siglo XIII, o incluso antes de la cristianización, en el siglo IX, por allí, cuando los del norte de Europa eran todavía vikingos y creían en el Asatru o en algún tipo de creencias más de origen céltico, de origen bárbaro, tenían otra visión totalmente diferente de la vida de cuando llegamos los cristianos. Bueno, acá pueden ver, digamos, una representación de eso, ¿no? De mitos un poco que pasan de lo tétrico, digamos, a lo atractivo. Entonces, por ejemplo, los vampiros los reidealizamos en la época moderna, los convertimos en personajes muy seductores, por ejemplo. O sea, pasamos del terror a la seducción, justamente porque esa línea es un poco delgada, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, cosas que son como modificaciones corporales un poco estrambóticas, que a pesar de ser feas, entre comillas, generan cierta atracción también, generan cierta curiosidad más que atracción, ¿no? Y bueno, por último les muestro este editorial que se llama Spectrum, que tiene que ver con la tangibilidad de lo místico, ¿no? Que eso es otra cosa que nos da miedo en la realidad, que es poder hacer tangible o poder percibir con los sentidos lo que se supone que está en el plano sobrenatural, ¿no? Eso de que aparece, por ejemplo, en las películas de terror, de un demonio poseyendo a una persona y esa persona recibiendo un daño visible por esa posesión demoníaca, ¿no? Es tangibilizar o hacer físico lo sobrenatural, que es algo que nos da mucho miedo, ¿no? Este editorial, para hacerlo, digamos, me basé en como una especie de sátira o de burla a los cientos de serigrafías de Warhol, ¿no? Que la más famosa es la de Marilyn Monroe, la famosa serigrafía, pero hay muchísimas, la de la sopa Campbell, hay de la reina de Inglaterra, qué sé yo. Warhol hizo serigrafías de todo un poco. Y era eso, mostrar un poco la contradicción de lo tétrico, la imagen tétrica oscura, lo que nos da miedo, utilizando mucho color, porque van a ver que esto es como muy colorido y son además colores como muy vibrantes, no son colores apagados ni nada por el estilo, sino que están allí presentes con toda su fuerza, pero lo que transmiten no es algo positivo, entre comillas, sino algo más oscuro, por decirlo de alguna manera. Este sería, digamos, el editorial final. Y bueno, eso sería todo por mí. Muchas gracias.
Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Hola, bueno, felicitarte. Yo vi tu exposición en Mesa el año pasado y me gustó mucho, estuvimos conversando un rato. Bueno, está la parte oscura, da un poco de miedo, pero la pregunta viene por otro lado. La pregunta es, ¿por qué fuiste por el camino del erotismo y el desnudo para mostrar expresar esta parte? O sea, todo lo que querés expresar. Bueno, en parte sería una cuestión de estilo. Yo soy un fotógrafo que como que se especializa bastante en el erotismo y en el desnudo. Y por otra parte sería mostrar un poco de contraste o de contradicción. Algo que sí, que está presente en todo ese libro de Amanecer de Fe, y también en esta muestra de Apóstatas de la Luz, que es lo que nos gusta o lo que vemos atractivos, lo que nos atrae, lo que nos da curiosidad, versus lo que queremos rechazar, ¿no? Y combinar esas dos cosas como que siempre me ha interesado un poco, por lo menos en esta muestra. Y bueno, es una cuestión de estilo y una cuestión de expresar contradicción también. ¿Más preguntas por allí? Bueno, yo entre lo que vi que tú decías acá, realizaste eventos en el Jet Set venezolano. Eso fue una de las cosas que cuando lo leí dije, ¿puedes contarnos algo de eso? Sí, yo cuando trabajaba en Venezuela como relacionista público hacía prensa y hacía, digamos, relaciones públicas y PR de artistas, sobre todo diseñadores de moda. Y entonces me tocó mucho ir a fiestas, eventos sociales, y mi primer encuentro con la fotografía fue justamente eso, tomar fotografías de la gente que estaba en las fiestas. Y creo que también eso dio como un previo o un origen a todo esto del erotismo, de la belleza, porque en esos eventos se maneja mucho tema de frivolidad, de la gente muy bien vestida, de si está bien vestido o no, de los decorados que se manejaron, que si hay marcas buenas o marcas malas. Entonces, eso fue lo que hice durante muchos años. Ya no lo hago, porque cuando me fui de Venezuela dejé de hacerlo, pero fue mi primer encuentro con la fotografía. Eso. Y me gustaría preguntarte desde dónde te has parado para imaginar qué es lo que genera rechazo. Porque imagino que culturalmente deben haber diferencias. Personalmente, sí, una erótica y una belleza estética, pero el rechazo no lo... Bueno, yo hace tiempo sufrí como de agorafobia. Es una cosa que traté en su momento con terapia, pero en su momento la agorafobia me afectaba muchísimo. Y la agorafobia tiene como una especie de vertiente que se llama agorafobia galáctica, que es el miedo al espacio exterior, ¿sí? Entonces, el pensar en la infinitud, en el que en todo podría tener un inicio y un final, pero realmente no estamos tan seguros de si lo es o no. Esas cosas me provocaban muchísima ansiedad. Entonces era una cosa como que no podía enfrentarme a el hecho de en algún momento voy a morir y no sé qué viene después de la muerte. Y yo siempre he sido agnóstico, es decir, siempre he tomado una postura de no estar del todo seguro de si hay una vida después de la muerte o no. Entonces era a su vez como estando en terapia y tratando eso y verbalizarlo, me empezó a provocar como una especie de atracción. Entonces era esa, digamos, la contradicción entre lo que yo veía de lo que me estaba resultando positivo, que era hablar sobre eso, visualizarlo, imaginarlo como hago en estas cosas, y a su vez el que me diera miedo, el que me asustara ver el espacio exterior o ver un fantasma o lo que fuera, ¿no? Eso más o menos. No sé si respondo a tu pregunta.
Bueno, agradecemos a Nixon por su presentación y finalizamos acá por el CDF. Bueno.